Únete a nuestro Patreon en el link que adjuntamos en este video para recibir beneficios a cambio. Juntos construiremos una comunidad mejor informada. Hola amigos de Página en Blanco, bienvenidos otra vez al programa. Estamos acá conversando con Germán Torres. Él es economista, él es uno de los miembros del equipo del newsletter Focus, especializado en economía, y está acá para poder conversar acerca del proceso inflacionario que viene ocurriendo en los Estados Unidos. Bienvenido, Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paul? ¿Qué tal? Nada, un gusto, digamos, compartir un poco lo que hacemos en Focus y lo que buscamos, ¿no? Informar a más personas y qué más a través de tu medio, y agradecido por la invitación. Ahora, hay una noticia que viene rondando hace algunos días acerca de un posible proceso inflacionario en los Estados Unidos. Sería interesante, antes de entrar a hablar sobre el proceso en sí que viene ocurriendo en Estados Unidos, hablar sobre qué es la inflación, ¿no? ¿Qué es la inflación, Germán? Claro, o sea, la inflación es la pérdida de valor adquisitivo, digamos, de la moneda en una economía, ¿no? Es el aumento general de los precios. Siempre este aumento general debe estar controlado en cierto sentido, ¿no? Básicamente, armamos o sea, para calcular la inflación se habla del índice de precio del consumidor, ¿no? Que consiste en una canasta básica valorizada en el momento, por ejemplo, la valorizas mes a mes, ¿no? Y se compara cómo va cambiando en el tiempo. La inflación, como te dije, genera pérdida de poder adquisitivo y hace que las personas, digamos, puedan consumir menos cada vez, ¿no? A veces se puede pensar de que la inflación es mala, no en ese sentido. Pero la inflación, digamos, es buena porque va acompañada con el crecimiento. A medida que tu economía va creciendo, a medida que más empresas van desarrollando nuevos productos, se va vendiendo, va habiendo comercio, es necesario que haya más liquidez en la economía, ¿no? La inflación es cuánto dinero hay en la economía. O sea, se puede ver una inflación monetaria, ¿no? Ya llevándola un poco para ver el tema principal, que es lo de Estados Unidos, ¿no? Cuando hay mucha liquidez de una moneda en la economía, digamos, eso es lo que pasa, ¿no? En un grupo de personas, si es que yo vendo un celular, pongámosle a 1000, que es el precio justo en ese momento, y las personas van ganando más dinero, tienen más dinero, relacionado a una subasta, una persona puede pujar más por ese bien, ¿no? Por ese celular. No, yo estoy dispuesto a dar 1100 porque ahora tengo más dinero, ¿no? Entonces lo único que está generando ahí se eleva el precio del bien, y se pierde, la moneda ya no vale lo mismo, ¿no? Eso, digamos, en grandes rasgos es la inflación. Llevándolo al lado de Estados Unidos, lo que está pasando es de que, por ejemplo, dada el contexto de la pandemia, lo primero que se hizo a nivel de gobierno es restringir, ¿no? Restringir el movimiento, ¿no? La inmovilización, el confinamiento, ¿no? En la cual, digamos, fenómeno a nivel mundial, pandemia mundial, el impacto en la economía va a ser claro, ¿no? Lo que hacen los hacedores de política, bancos centrales, gobiernos, los gobiernos, fue inyectar liquidez a su economía. Banco Central, por su parte, empezó a bajar tasas de interés a mínimos, ¿no? Cuando la Fed venía luego de la crisis financiera, ¿no? Ya saliendo de ese proceso, empezó a elevar sus tasas de interés por un miedo en ese momento de que la inflación se descontrole en cierta forma, ¿no? Porque el mismo mercado decía en qué momento ya la Fed aplica la otra parte, digamos, contracíclica, ¿no? Ya está saliendo del ciclo recesivo, estamos entrando en un ciclo expansivo, ya empezó a subir tasas, ¿no? Y luego sale la pandemia y se tuvo que actuar rápido, ¿no? Ahora, Se bajó. para entender un poco, los gobiernos han inyectado liquidez. Esta liquidez se inyecta, por ejemplo, a raíz de los bonos, ¿no? Por ejemplo. Claro, la liquidez se inyecta a través de operaciones de mercado, ¿no? Entran las compras de bonos, entra la emisión de instrumentos, ¿no? Darle liquidez directamente. Por ejemplo, la Fed en su momento, digamos, dada la crisis, dada el problema sanitario,
empezó a comprar, activó su programa de compra de activos, o sea, compra de bonos. Cada institución tiene cierto perfil de riesgo. Ejemplo claro de esto es las AFP, ¿no? Los fondos de pensiones. Por ejemplo, un inversionista ya mayor que está acercando su jubilación no tiene el mismo perfil crediticio que nosotros, digamos que recién estamos entrando al mundo laboral, que estamos empezando, buscamos más retorno, somos más, nos gusta más el riesgo en ese sentido, estamos dispuestos a aceptar más riesgo. La Fed, al ser una entidad del Estado, al igual que el Banco Central de Reservas del Perú, tiene unos parámetros más establecidos, ¿no? Más restringidos, de escribir en bonos muy seguros, ¿no? En su momento con la pandemia lo que hizo fue ampliar esta compra de bonos a bonos más riesgosos, ¿no? Asumiendo más riesgo, bonos respaldados con hipotecas. La Fed, el Banco Central Europeo también empezó una compra más agresiva de bonos de mayor riesgo, ¿no? Ya no de grado de inversión, un triple más, ya, bonos categorizados así, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando, digamos, en las calles, en las tiendas, en Estados Unidos? ¿De qué es lo que se está dando cuenta la gente a la hora de que quiere ir a comprar? Por ejemplo, entiendo que eh, los precios de los automóviles han subido, ¿no? Inclusive los precios de los automóviles usados. No sé si puedes contarnos un poco más del proceso, o sea, cómo se aterriza esto que hemos hablado teóricamente de la inflación, de lo que hace el banco en las calles para las personas de Estados Unidos. Claro. Ahí vamos a tomarlo por partes, ¿no? Porque, digamos, no es solamente el tema de la mayor liquidez, de la mayor liquidez, ¿no? Inflación, como te dije, es el aumento de los precios en la economía. Se puede dar por tres factores, ¿no? Digamos, tres factores, ahorita se me viene a la mente, ¿no? El tema monetario, que sí es netamente por el lado del Banco Central, que inyecta liquidez en exceso. Y otro tema de aumento de precios también es los costos de la materia prima, ¿no? Por ejemplo, las empresas que son productoras, ahorita, por ejemplo, hay una escasez de chips, ¿no? Y no solamente pasa en el lado de los vehículos, que hay varias empresas automotrices que han decidido cerrar sus plantas porque, digamos, con todo este tema de la pandemia, la demanda por bienes electrónicos ha aumentado un montón, ¿no? Ya casi todo el mundo debe tener una laptop o dos en su casa, ¿no? Entonces hay un factor también de los costos de las materias primas. Otros sectores también, por ejemplo, el lado de las exportaciones. Ahorita es muy complicado el tema de las exportaciones, recién se están activando, ¿no? Porque en su momento, no sé si te acuerdas, ¿no? Que habían restricciones a los productos que venían de China o a los productos que venían de Brasil, de ciertos países, ¿no? Por el tema del contagio, ¿no? Eso complicaba un poco las cosas, ¿no? Ahorita hay que distinguir eso, digamos, por sector, ¿no? Con el carro, en el segmento automovilístico de los carros, de los vehículos, puede que esté pasando un poco más de eso, ¿no? La falta de, el aumento del costo de las materias primas, de los insumos para elaborar un carro. Adicional a eso también la demanda, ¿no? Porque ahora, digamos, hay una parte monetaria también de la respuesta, lo que ha hecho la FED, ¿no? Más personas, ahora que ya se están levantando las restricciones, pueden utilizar ese dinero que ya tienen aparcado en sus cuentas, digamos, ¿no? Y empiezan a pujar más por los autos, ¿no? Y así como hay el mercado automovilístico, hay otros mercados. Pero siempre hay que diferenciar ese tema, ¿no? Hay que diferenciar el tema de las materias primas, ¿no? Como te decía, hay varias plantas de automóviles que se han cerrado en Estados Unidos y eso también puede impactar ese mercado en específico, ¿no? Ahora, hay también un tema social allí, porque hay muchas personas que en Estados Unidos que han perdido su empleo y que están viviendo de alguna u otra manera de los bonos del Estado, pero los precios vienen subiendo, ¿no? Ese, digamos, es uno de los principales dilemas en general de la inflación. Lo vimos acá en el 85, se ve en Argentina también en estos momentos. ¿Tú ves Ujú. que este problema que ha suscitado, digamos, en Estados Unidos es temporal o es algo que se pueda extender durante un periodo más largo? Sí. De hecho, es un buen punto a aclarar, ¿no? Este,
la inflación, si es que no la detienes, o sea, si es que no retiras esa liquidez en exceso que tiene la economía, porque se ha entregado bonos, en Estados Unidos se han entregado bonos, incluso como comentaste, ¿no? Hay mucha gente que ha perdido empleo. En su momento en la pandemia, había una economía entre los trabajadores estadounidenses, que era que a veces el seguro por desempleo que te daba el gobierno semanal era más alto a lo que te ibas a sacar trabajando. Entonces, digamos, la única forma que había de cortar ese desincentivo al trabajo, porque ahora los índices de empleo de Estados Unidos están mejorando según la data. Por ejemplo, las solicitudes de empleo por desempleo al gobierno han alcanzado sus mínimos la semana pasada, desde la época de la pandemia, digamos, en Estados Unidos. Entonces, la forma de parar esta dicotomía que te menciono era acortando ese bono, ese subsidio, ¿no? Que ya se recortó y ahora las personas están empezando el mercado laboral se empieza a dinamizar, ¿no? Sí, Eso. ahora, me parece, por ejemplo, no sé si es que estoy comparando mal, pero en otros lugares donde la inflación es mucho más agresiva y dañina, como en el caso de Argentina, inclusive el gobierno llega a prohibir las exportaciones de ciertos productos como la carne. ¿Eso a qué se Ujú. debe? Claro, eso pasó en Argentina justo en estos días, ¿no? Hace unos días que prohibió las exportaciones de carne, por un tema de que la inflación ya no está controlada, ¿no? De flujos de capitales, para controlar, digamos, la cantidad de cierto, del aumento mayor de tipo de cambio, ¿no? Para controlar los flujos, porque se tiene que controlar los flujos de alguna manera, porque pueblo, no sé, pueblo, el tipo de cambio puede subir muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú hubo en los años 80 el mercado único de cambio, ¿no? El dólar MUC. Entonces se trata de controlar en cierta forma para detener esa apreciación del dólar o depreciación de tu moneda, ¿no? Y pérdida de poder adquisitivo, que lo único que genera es malestar en la economía, pérdida del bienestar y ya no se puede consumir igual, ¿no? Por ejemplo, hablando con unos amigos ya mayores de trabajo, me comentaban de que en su momento, cuando la inflación se descontrola, pasa de que las empresas empiezan a pagar en víveres a su gente, ¿no? Les dan canastas para que ellos puedan consumir, porque lo que hacía, incluso cambió en el Perú, cambió la forma en la que se pagaba, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados ahora que nos pagan a fin de mes, mensualmente o, digamos, en los empleos a jornal a quincena, ¿no? En momentos inflacionarios, las empresas toman la decisión de pagar a su gente semanalmente, ¿no? Y lo que hacen las personas es salir al mercado y utilizar toda su plata, su dinero, lo que reciben, para comprar bienes. Porque si no lo hacen ese viernes que le pagaron, si esperan al lunes ya posiblemente compren la mitad, ¿no? Y es por eso que Entonces, la economía empieza a dolarizarse, porque la gente empieza a buscar algún tipo de estabilidad o, digamos, en sus ingresos, ¿no? Y lo que mencionas sobre la canasta me parece interesante porque puede ser que eso esté ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, ¿no? La gente no tiene acceso a comprar productos y por lo tanto se reparten bienes o se intercambian bienes para poder sustituir, digamos, esa moneda. exacto. Y es un entorno complicado, ¿no? Por ejemplo, como te decía al inicio, la inflación no es mala en sí. Digamos, mientras tu economía va creciendo, mientras se dinamice tu economía, es necesario cierto grado de inflación. Por eso los bancos centrales tienen unas metas a largo plazo, unas metas explícitas de inflación sobre las cuales basan sus políticas. En el caso peruano, nosotros tenemos el rango meta de inflación, ¿no? Que tenemos la meta de 2%, pero con una variación de más menos 1. O sea, tenemos un rango de entre 1 y 3%, sobre el cual, digamos, tenemos una inflación saludable, ¿no? Que va al ritmo del crecimiento económico. Ujú. Ahora, Cuando ya estamos hablando... Sí, dime. ¿tú ves que las políticas que ha tomado la administración Biden con respecto a este tema son asertivas? Ahí hay que tomar el tema por independencia de entidades, ¿no? O sea, la FED es una entidad autónoma. El gobierno plantea, digamos, su política fiscal en función a las necesidades que ellos tengan, ¿no?
un banco central autónomo toma las decisiones en base a sus mandatos, ¿no? Tiene unas órdenes para el trabajo. La Fed tiene dos mandatos, que es preservar los precios de su economía y el pleno empleo de la misma, ¿no? Entonces, actúa en ese sentido, y considera, digamos, las acciones de política en base a esos objetivos, a esas metas. En el caso de la Fed, en los medios, en las noticias internacionales, se cuestiona mucho ahorita en qué momento va a empezar a actuar para reducir estas presiones inflacionarias. Porque ellos inyectan liquidez, pero el otro que puede inyectar liquidez es el gobierno a través de política fiscal, ¿no? Para detener todo el impacto de la pandemia. Hace unos días salió, hace una semana salió Janet Yellen, la jefa de Treasury de Estados Unidos, y dijo, ¿no?, que ya posiblemente sea momento para subir la tasa de interés, ¿no? Lo cual alteró a los mercados y la bolsa cayó un poco, el dólar se apreció respecto a nosotros, ¿no? Digamos, son independientes, ¿no? Cada uno actúa, digamos, a su función. Eso es, ¿no? Ujú. Ahora, ¿tú ves que el proceso que está ocurriendo en Estados Unidos está ocurriendo en el Perú? Porque, digamos, en el Perú las políticas fueron muy parecidas, ¿no? Parar la economía, emitir bonos, realizar préstamos a las empresas a través de Reactiva Perú. ¿Tú ves que está ocurriendo algún proceso inflacionario, que han subido precios? A ver, claro, como mencionas, las políticas han sido casi muy parecidas, ¿no? Con la ventaja de que Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Y eso le da ventaja sobre su moneda, ¿no? Tal vez, digamos, puede emitir el dinero que necesita y te puede dar un bono de $2.000 a cada persona, a todas las personas de su país, ¿no? Perú hemos hecho algo así y puede tener un efecto, ¿no? No solamente, como te mencioné, lo que hace el Banco Central, sino también las políticas que se han ido implementando a nivel legislativa, ¿no? A través del Congreso, ¿no? Liberación de CTS, liberación de AFP. El tema va por el lado de que, si bien es dinero que está en el sistema financiero, o sea, que es parte de la economía, era un dinero que no estaba disponible, ¿no? O sea, no era de libre disposición y puede haber presiones por ese lado. Es decir, a nosotros nos cae todo el CTS ahorrado o nos llega la parte de la FP liberada, posiblemente ya la gente empiece a dinamizar tu economía, ¿no? Empieza a aumentar el consumo, empiezan a subir los precios, la gente está dispuesta a pagar, y en algún momento, si los indicadores de inflación o las expectativas de inflación salen del rango y se tiene que actuar, en algún momento el BCR también va a tener que subir las tasas, ¿no? El problema es si es que esa subida de tasas o si ese control de inflación no va en línea con el crecimiento económico del país. Si es que, por ejemplo, Dios no quiera, ¿no? Pero hay una nueva ola acá en el Perú, o nos llega una nueva cepa que no podemos controlar, o las vacunas no son, digamos, no cubren la nueva cepa que aparece, se tenga que volver a restringir la economía. Digamos, ahí entraríamos en una complicación, ¿no? Porque tienes un BCR que tiene que luchar contra la inflación, que se puede elevar dada la liquidez que hay en el mercado. De hecho, el viernes, el BCR, digamos, hay ciertos indicadores, el BCR publica su data, ¿no? Hay tanta liquidez en el mercado que ya los depósitos a plazo de las entidades financieras en el Banco Central, el viernes fueron a ver, acá tengo el dato, fueron de más de 20 mil millones de soles, ¿no? Digamos, son liquidez que está ahí aparcada, ¿no? Los bancos, tú sabes que necesitan mover esa liquidez. Si es que esa liquidez entra a la economía directamente a las empresas, ya se puede hablar de un proceso inflacionario que, si no va acompañado con crecimiento económico, estaríamos en una disyuntiva, ¿no? Nos podría Ahora, afectar. ¿qué tan importante será el próximo gobierno y la política económica del próximo gobierno para evitar que en el Perú pueda darse un proceso inflacionario que eventualmente no podamos controlar porque no tenemos las reservas de Estados Unidos para poder hacerlo?
Claro. Claro, es importante en el sentido de que se deben respetar las instituciones, ¿no? Digamos, el proceso inflacionario da la liquidez que hay ahora en la economía, es posible que se dé, ¿no? O sea, el tema es que se tenga que controlar, ¿no? Si el Banco Central tiene que actuar en su momento, cuando vea que la inflación se escapa de las expectativas, se escapa de su rango meta. Si es que no hay un respeto a las instituciones y se empieza a que, porque o sea, al retirar la economía estamos yendo contra el ciclo, ¿no? Estamos, deteniendo el ciclo expansivo para controlar la inflación. Entonces, de cierta manera, estamos retirando la liquidez que se inyectó en su momento, lo cual va a afectar, digamos, a la economía, ¿no? Es el efecto de la política. Entonces va a generar, digamos, cierto descontento, ¿no? Genera cierto descontento porque tienes tasas de interés más altas, porque vas a tener un poco menos de inversión tal vez, ¿no? Porque, digamos, si es que tú eres un inversionista y el costo, el pago que te dan por un depósito es mayor que a lo que puedes obtener con una inversión, digamos, también el gobierno tiene que promover las inversiones, ¿no? No puede ser un gobierno que detenga las inversiones de golpe o que tenga miras de detenerlas, ¿no? Por completo. Tiene que ser un gobierno promotor de inversiones para que la economía siga creciendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, la política que piensa implementar el señor Pedro Castillo de prohibir las importaciones, eso podría generar automáticamente un alza de precios en los productos, digamos, que produce el Perú y de los cuales se ha prohibido la importación, o de los productos que se derivan de valor agregado, digamos, ¿no? Si se importa cuero y se prohíbe el cuero, posiblemente aumente los zapatos, ¿no? Eh, ¿Eso podría impulsar también el proceso de inflación? Claro, o sea, impulsa el proceso inflacionario porque eleva los precios. Este, Hay que ver, digamos, si es que esta política que tú me mencionas, que es prohibir el comercio exterior, o sea, detenerlo, es permanente o no, ¿no? Si es que va a ser permanente, ya se tiene que actuar contra ello. Porque a veces hay choques temporales, ¿no? Choques temporales de oferta, choques temporales de demanda. Por ejemplo, no sé si te acuerdas del fenómeno del niño que tuvo las carreteras, que las carreteras estaban rotas y hubo digamos, alza de precios, ¿no? Precios de alimentos, no había el comercio, todo subió. Entonces, digamos, ante esos escenarios que son temporales, que te durará 5 meses hasta que se corrijan estas cosas, hasta que se reparen las pistas, digamos, no se puede actuar en ese sentido tan rápido, porque tendrías un Banco Central que está actuando a cada rato, ¿no? Baja, sube, no. Lo que importa son los temporales, los permanentes, los choques permanentes, ¿no? Si es que esta política que tú mencionas se expanden y van a ser de mayores un año, dos, o todo el quinquenio tal vez, ahí sí se tendría que actuar, ¿no? Porque el indicador va a saltar, Ujú. ¿no? Y es raro, o sea, me parece, personalmente no me parece adecuada esa política, ¿no? Porque nosotros también importamos mucho producto, ¿no? Importamos maíz, no podemos tampoco cerrarnos a ya no comprar nada de afuera, ¿no? Claro, Porque lo único que vamos a generar es aumento de precios, como tú mencionaste, el maíz industrial para el consumo de pollo, por ejemplo. claro, y El pollo va aumenta a el empezar pollo. a subir de precio, O, trigo, la harina industrial, que es para los fideos, para los panes, ¿no? Y al final los que van a sufrir somos todos los peruanos, y las zonas más afectadas son las personas que ganan su jornal diario, ¿no? Que viven del día a día, que sacan sus 50 soles o 100 soles para su día, y que luego se den cuenta que el pollo está caro, que es parte importante de nuestra dieta, ¿no? Que el pan está caro y que las cosas empiezan a subir, ¿no? Y puede afectar a los sectores socioeconómicos más bajos, ¿no? ujú. Una última pregunta ya para ir terminando, una de las últimas preguntas, porque esto puede derivar en dos más. Eh, la fluctuación que hay en el dólar, digamos, hemos visto que el dólar ha estado subiendo en los últimos días, ha bajado un poco, se mantiene a la expectativa de las acciones políticas que se vayan tomando, eh, y no han faltado personas muy, muy coloridas
que dicen que el dólar ha subido producto de una mente malévola que ha subido el dólar para perjudicar a una campaña política en determinado. ¿Puedes explicarnos, por favor, si es que es así, si es que eso ocurre, si es que Velarde está tratando de, de perjudicar alguna campaña política? No, no, sí, he escuchado esos comentarios, ¿no? Pero la verdad que están equivocados, ¿no? Porque el tema del dólar va por un lado de flujos de oferta y demanda. Si un día, digamos, el inversionista considera que el Perú es un país riesgoso para invertir, que se está atentando contra la inversión privada en el país, o que le van a cambiar las reglas de juego de golpe, ¿no? Que les van a subir el impuesto y que ya no le van a dejar sacar sus cosas, o que le vas a estatizar, eso genera cierto pánico, ¿no? Y aumenta la demanda por el dólar. Un tema es el político, aumenta la demanda por el dólar y empieza a subir el tipo de cambio, ¿no? Nosotros mismos también en esta época, estas últimas semanas que hemos visto cómo el dólar se ha disparado, digamos, y también el desarrollo de las encuestas, hemos pensado en dolarizar nuestros ahorros, ¿no? Por lo menos ya parcialmente, ¿no? Ya tener un backup, un respaldo en caso cualquier cosa pase, ¿no? Porque el efecto es inmediato, es de las políticas, tanto del entorno político y las propuestas que se están escuchando por parte de los candidatos, ¿no? Hay más factores, como te mencioné, el tema de la Fed. ¿En qué momento la Fed va a subir su tasa de interés? Digamos, el inversionista extranjero, el inversionista del exterior, lo que hace es, tiene plata aparcada y lo que él busca es rentabilidad de precios, o sea, rentabilidad por su plata. Si Estados Unidos, digamos, nosotros ahorita estamos con una tasa de referencia de 0,25. Si Estados Unidos empieza a subir su tasa de interés de referencia, digamos, posiblemente encuentre más atractivo tener su dinero en una economía más segura, ¿no? O sea, llevarse su flujo de capital, digamos, de Perú. Y a veces, y se van los dólares, empiezan las demandas por el dólar, empiezan a coberturar, porque los inversionistas extranjeros también tienen bonos soberanos acá. O sea, han comprado deuda peruana. Ante el riesgo también no puedes perder, ¿no? O sea, si el sol se va, pierde mucho valor ante el riesgo, lo que haces es coberturarte, ¿no? Compras dólares a futuro, ¿no? Compras lo que llamamos forward, ¿no? Empiezas a comprar forward sobre el dólar para estar cubierto ante este riesgo, ¿no? Hay distintos factores también. Está el político, está el tema de la Fed, que te digo, está el tema regional también, ¿no? El tema de lo ocurrido en Colombia, lo ocurrió en Chile hace poco, ¿no? Por el tema de la Constitución. También nos golpea en cierta forma, ¿no? Bueno, Pero Germán, no es que haya una mente malévola claro. detrás, ¿no? Son No es factores. no es que el señor Velarde se haya levantado de mal humor y ha dicho, ¿sabes qué? Voy a subir el dólar porque este me cae mal. No, Eh, no, lo que se hace en el Banco Central es disminuir más bien la volatilidad del tipo de cambio, ¿no? Esa es Así la es. ventaja de acumular reservas internacionales, ¿no? Acumular reservas internacionales es como una especie de ahorro para que el tipo de cambio, lo que está, la tendencia es para arriba, pero lo que hace el Banco Central es suavizar para darnos tiempo, digamos, a las personas que tienen deuda en dólares, para tratar de solarizar, ¿no? Esas deudas, ¿no? Porque no siente el impacto, porque al final tus cuotas hipotecarias, si es que están en dólares, ya lo siente, tu sueldo ya no te va a alcanzar posiblemente si es que esto acá se va para arriba muy rápido, ¿no? Bueno, Germán, yo te agradezco por estar en mi espacio. Ha sido una charla bastante ilustrativa sobre lo que viene pasando y sobre lo que podría pasar en el Perú. Y yo te quiero agradecer por estar acá. Gracias a ti, Paul. Nada, gracias. Espero que haya podido ayudar, haya podido servir a tu público y a tu blog, ¿no? A tu página. Y nada, también quería aprovechar, ¿no? Para hacer una invitación. A veces se nota, ¿no? Que no hay muchas fuentes de información, o a veces no te explican esto tan claramente, ¿no? A veces se hace muy difícil de entender, ¿no? Porque sí hay digamos, cierta complicación al entender estos temas, pero digamos que se pueden aterrizar un poco más. Y es lo que, digamos, con un grupo de amigos nos planteamos, ¿no? A través de Focus, que es el newsletter, es un newsletter no digital que llega a los correos de las personas suscritas,
buscar eso, ¿no? Que las noticias sean más inclusivas, que las personas sin necesidad de haber estudiado economía, sin necesidad de saber mucho de derecho, no puedan entender de tecnología, de mercado, puedan entender todas las noticias porque al final todo impacta, ¿no? Impacta en un mundo más globalizado, impacta en nuestro bolsillo, ¿no? Invitar, ¿no? Invitar a tu audiencia a que se puedan suscribir a Focus y que lo visiten, ¿no? En focusmedios.com. Es un newsletter gratuito y en cualquier momento podrían desuscribirse si es que no va con sus planes. Sí, de Pero hecho, ahí lo dejo como una opción. amigos, es una muy buena opción para informarse, llega todos los días. Yo estoy suscrito, yo lo sigo. Ellos hacen un trabajo bastante interesante porque ponen todas estas cosas complicadas en términos académicos, económicos, en el lenguaje que todos entendemos y les llega a su correo. Muchas gracias, Germán. Espero tenerte en cualquier otra oportunidad y nos vemos en el Listo, siguiente bye. programa.